4º seminario de formación para editores, y recogiendo las palabras de Alejandra Toro, la jefe del pregrado de literatura de la Universidad de AFIT, el tiempo nos apremia, debemos entonces dar inicio a este taller muy esperado por ustedes, porque hace parte de esos componentes prácticos de este seminario que tiene una programación muy variada y que los ha tenido a ustedes atrapados estos 3 días, en el buen sentido de la palabra. Continuamos con una invitada que ustedes ya conocen, les hablo de María Luisa Marmolejo. Ella es vocera de Lua Books y nos va a estar hablando acerca de la ideación de proyectos editoriales transmedia. Por eso ustedes tienen unos elementos y unas herramientas de trabajo, y no siendo más, en el marco de esta 15ª edición de la Fiesta del Libro y la Cultura, le damos la palabra a María Luisa. María Luisa, adelante. Listo. Uy. ¿Cómo les fue? ¿Tomaron cafecito? ¿No? Qué mal, qué mal. Bueno, ya nos conocimos la mayoría o todos. ¿Hay alguien que no haya estado en la charla de hace un rato? No, todos. Bueno, perfecto. Bueno, cuando me propusieron hacer un taller sobre ideación de proyectos transmedia, me quedé como muy en blanco, porque ya sabrán ustedes que el oficio de editar libros no es algo que tenga una fórmula que se pueda dar como sobre todo en tan corto tiempo, sino que es algo que se va aprendiendo conforme uno va haciendo libros, ¿no? Frente a la edición de contenidos transmedia, tengo una ventaja, digamos, frente a mi socio, que es Lizardo, y es que como yo soy más joven que él, yo nací cuando ya la tecnología abarcaba gran parte de la vida cotidiana de las personas. Entonces yo recuerdo estar pequeña y tenía unos CDs que tenían unos juegos, y en esos juegos a veces habían cuentos y demás cosas. Entonces desde muy pequeña yo he estado muy cercana a las historias en formatos no convencionales o formatos que no sean libro como tal. Uno de los géneros que más me gusta en la vida es la poesía, y creo que el 80 o 70% de la poesía que he leído la he leído en internet y no en libros. Bueno, porque empecé a leer poesía cuando estaba estudiando y no tenía plata para comprar libros. Pero entonces eso se los cuento para como introducir este taller, porque yo sé que muchos de ustedes tienen también una relación con la tecnología y con las plataformas muy cercana, que lo que los quiero invitar, los y las quiero invitar, es a que nos pensemos desde esa relación que tenemos, que es cercana con los libros, pero también cercana con la tecnología, cómo esas dos cosas que hacen parte profunda de nuestra vida cotidiana pueden entrar a dialogar. Bueno, entonces lo primero es preguntarnos, pues, ¿qué es una narrativa transmedia? Si yo quiero que esto sea muy charlado, si quieren, denme como sus nociones. ¿Alguno quiere hablar? No. Hola. Pues lo que yo entiendo, pues por una narrativa transmedia, es la manera como contamos una historia a través de diferentes soportes o formatos. Pues por ejemplo, no solamente nos quedamos con la palabra, que es como lo más tradicional que usamos en la literatura, sino que la complementamos con otro tipo de, otro tipo de cosas, como la música, el ambiente, o pues cosas que migran de solamente el códex, pues sino que utilizan más cosas. Súper. ¿Alguno tiene una noción complementaria o diferente?
¿no? Yo los estoy viendo y escuchando. Pueden hablar, no estamos tan lejos. Bueno, creo que también tengo esta noción, pero también creo que le aporta a la historia más, ¿cómo le digo? Más profundidad en unos personajes, es decir, la historia también se expande dependiendo de ese formato al que migra, pues no se queda como en lo mismo, sino que también ella empieza a profundizar en otros aspectos de ese germen inicial. Súper, entonces tenemos historias que migran o transitan y que también se expanden gracias a las diferentes plataformas. Bueno, pues una historia transmedia es eso, sí, pero hay dos elementos fundamentales que a mí también me gusta mucho poner de antemano cuando hablamos de transmedia. El primero es que el lector o lectora en una historia transmedia puede intervenir de alguna forma o tiene una participación activa dentro de la historia, no se queda solamente como un espectador. Me explico, si por ejemplo hablamos con algunos ejemplos de Lua Books, por ejemplo en los libros que tienen realidad aumentada, es el lector o la lectora quien activa ciertos sonidos o animaciones de la aplicación y así muchos ejemplos con todos nuestros libros, porque es muy importante dentro de la narrativa transmedia que esas plataformas en las cuales quedan alojados estas expansiones de la historia sean plataformas que de alguna forma interactúen con el usuario. Luego, también muy importante es que sus elementos se puedan comprender por separado, es decir, el libro, todos los libros de Lua Books pueden ser leídos como libros normales, sin necesidad de celulares, computadores, etcétera, porque son lo que son libros. Y luego las animaciones, en el caso de los libros con tecnología digital, pueden ser vistas simplemente como animaciones musicalizadas, es decir, sus elementos en conjunto componen una obra transmedial, pero sus elementos por separado componen obras en sí mismas, que también están por separado y funcionan así. Bueno, entonces, vamos a hablar de los usos generales y más allá de decir es que un proyecto editorial transmedia, entonces tiene que transitar por distintas plataformas. Más allá del tránsito, que es un elemento tan importante cuando hablamos de transmedia, ya vieron ustedes en la charla anterior que nosotros nos preguntamos y nos gusta preguntarnos mucho por el sentido. ¿Cuál es el sentido de generar un proyecto editorial transmedial? ¿Lo necesita el libro o no lo necesita? ¿Puede ser mejor o no puede ser mejor? Porque si la respuesta es no, lo único que vamos a hacer es a gastar dinero tontamente. En el ejemplo que está allí, que es el libro del mercado de pulgas, les contaba entonces que este es un libro que tiene 3 capas de lectura. La primera es una capa de lectura pictórica, creo que no lo tengo acá, sí lo tengo acá. Bueno, la primera es una capa de lectura pictórica en donde a través de solamente las imágenes podemos ver la historia de unas pulgas que van a un mercado de pulgas y seguimos la historia de estos 2 personajes, que es un abuelo y su nieto, que es muy travieso y los lleva como a interactuar mucho con los objetos del mercado. Luego hay una capa poética o literaria, este libro es un homenaje al mercado de pulgas más antiguo de América Latina, que queda en Santiago de Chile. Entonces el libro tiene muchas cosas que tienen que ver con Chile y su tradición literaria, política, artística, etcétera. Hay muchos objetos del mercado que hacen guiño a eso. Eso es un poco el sentido que atraviesa entonces todo el libro y que me va a ayudar a mí a la hora de generar un desarrollo transmedia
con respecto al libro a darle una guía y un sentido, porque si no voy a estar un poco perdido en qué desarrollo hago, porque hay tanta tecnología y puedo hacer tantas cosas, pero no todo va a tener sentido con respecto al libro, que es lo que a mí me interesa porque yo estoy pensando un proyecto, es decir, un todo. Entonces, bueno, este es un libro escrito en décimas. Dice: en el persa Biobío podrás encontrar el mercado de las pulgas mal rascadas, el bazar de las cosas bien robadas y 1000 cachivaches difíciles de imaginar. Compre un peluche acabado de remendar, un caballo de mar que incluye su enjalma, una máquina de rayos X para ver el alma, muñecas tuertas con la carita bien sucia, una cámara de fotos fabricada en Rusia y un reloj de arena que ya perdió la calma. Tengo un calefón aunque ya no enciende, zapatos de 7 leguas un poco gastados, astrolabios y bañeras llenas de pescados y un cassette del último discurso de Allende. El olor a palo santo que por el aire asciende, la máquina de escribir de Pablo Neruda con los versos que dejó para su viuda, saxofones de un dorado muy opaco, una carabina Lebel del ejército polaco y una peluca que otrora era peluda. Entonces va llevando al lector por estos objetos y esta retahíla de este vendedor de cachivaches, y después con la aplicación que se llama Fleatron, el lector va a poder usar su celular como si fuese una máquina del tiempo para detectar los QR que están en los objetos dentro del mercado, y a través de una aplicación muy sencilla de reconocimiento tiene la historia del objeto, quién lo inventó, para qué, cuándo se creó, etcétera. Entonces es algo que tiene, claro, tiene mucho sentido, porque nosotros simplemente podíamos haber puesto las pulgas a bailar el cha-cha-cha, pero lo que hemos decidido hacer es esta aplicación que expande el libro, expande la idea del libro y permite que el lector conozca más a profundidad el universo que se presenta en la obra. Entonces un poco es eso lo que yo creo que hay que preguntarse, es cuál es el sentido de generar un proyecto transmedia, ¿para qué le voy a meter eso a este libro en general que estoy pensando hacer? Luego, entonces, les hablaba yo de las narrativas complementarias, de los elementos que funcionen por separado, y aquí hay un punto muy importante. Como estamos pensando en un proyecto editorial, y nosotros todos vamos a ser editores de calidad, entonces hay que pensar en hilar, incluso estéticamente y con una cohesión también en las voces de los diferentes desarrollos transmedia que hagan parte del proyecto editorial. Me explico. Yo, con mucha emoción, siempre busco otros editoriales que tengan desarrollos tecnológicos, y a veces me he encontrado con algo que me parece que me da mucha lástima que suceda, y es que son libros con ilustraciones bellísimas y las animaciones luego no tienen nada que ver con la ilustración. Entonces hay no sé, un árbol con pájaros de plumas y colores hecho en paper art, y la animación es como un árbol en 3D con 3 manzanas. Entonces eso no hay que dejarlo de lado. Es decir, que todo tenga un hilo de conversación, y que si me muestran, por ejemplo, la aplicación aparte, o el cortometraje aparte, o lo que sea, el video, el podcast aparte, eso todo tenga una cohesión estética, porque eso hace un buen editor, se encarga de que todo esté unificado y se vea bien, también para el entendimiento del lector. Y bueno, que los elementos otorguen diferentes experiencias al lector o la lectora, porque si no, era de lo que les hablaba antes, estamos como repitiendo lo mismo que tenemos en papel, en digital, lo cual pues no hace mucha gracia. Luego entonces les contaba también la charla de la importancia de vivir una cultura colaborativa, es decir, uno a veces se encuentra en la vida, y sobre todo seguramente todos los que estamos aquí, que estamos de alguna forma
intentando todo el tiempo acercarnos al arte y a todas estas cosas interesantes y bellas que tiene el mundo, nos encontramos con personas que hacen cosas muy interesantes y lindas, y pocas veces se plantea la posibilidad de que eso se una o pueda ser unido a un proyecto editorial, ¿cierto? Pero si nos pensamos lo transmedia, se expanden todas las posibilidades y entonces tu amigo o tu amiga que hacía cerámica también puede ser partícipe del nuevo libro de alguna forma, ¿ya? Eso es muy importante. Les quería mostrar aquí cómo se hizo la banda sonora de Malaika. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Comba, dun, dun, comba, dun, dun, comba, dun, dun, Malaika, dun, 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 comba, dun, dun, comba, dun, dun, comba, dun, dun, Malaika, dun, 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 comba, dun, dun, comba, dun, dun, comba, dun, dun, Malaika, comba, dun, dun, comba, dun, dun, comba, dun, dun, Malaika, dun, dun, dun. Es así como se hace la banda sonora de Malaika. Él es Hugo Orejuela, que es el compositor de ese soundtrack, y esa música también tuvo un productor, que es Diego Palacios. Lizardo también ayudó a componer algunas cosas, luego estaban animadores, estaba la productora del corto, bueno, una cantidad de personas que colaboran para que un proyecto editorial de estas dimensiones pueda ser posible. Y eso es algo que a mí también me parece muy bello de lo transmedia, y es que en la edición a veces está esta idea del editor que a mí no me gusta mucho, que es esta persona melancólica en una habitación con un montón de libros y cosas por leer y un marcador rojo tachando. Entonces, es como salirnos un poco de eso, además porque estamos de cara a un mundo que nos invita a esto todo el tiempo, a interactuar unos con los otros, a lo interdisciplinario. Entonces también es como pensarse eso. Bueno, les hablaba también, gracias a una pregunta que nos hizo Camila, sobre los macroprocesos que tiene nuestro modelo de producción de contenidos transmedia. Yo quiero aclararles que este es el modelo de producción que tiene Lua Books. Las cosas pueden hacerse diferentes, seguramente se hacen diferentes en otros lugares. Ayer o antier, que estaba en el pabellón infantil, conocí un proyecto de dos mujeres de aquí de Medellín que tienen un libro con realidad aumentada súper bonito. No sé si alguien sabe sus nombres para mencionarlos. Bueno, ya se ganaron una beca, tienen una cosa preciosa. Y me gustó mucho porque fueron muy inteligentes. Ellas, la aplicación para ver el libro con sus animaciones es una aplicación que ya existe y que tiene información que reconoce, digamos, muchas imágenes, no es especialmente diseñada para su libro. Pero a mí me pareció muy inteligente esto que hicieron, porque es una forma de aprovechar algo, un desarrollo tecnológico que ya estaba hecho, una aplicación que ya estaba hecha, aprovecharla para un libro que además tiene unas ilustraciones súper bonitas. Entonces, bueno, eso es diferente a como nosotros lo hacemos, pero también termina en un producto editorial transmedia completo. Entonces, bueno, el primer macroproceso pues es el proyecto editorial, análisis del contexto y benchmarking, que esta palabra tan increíble, es simple y llanamente, simple y llanamente el punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida del libro? Entonces,
dependiendo del proyecto editorial que se tenga en la cabeza, vamos a tener distintos puntos de partida, pero eso hay que tenerlo supremamente claro, porque si no, luego vamos a estar muy perdidos. Si nuestro punto de partida es hacer un libro transmedia, ahí ya empezamos mal, porque es un punto de partida tan amplio que nos vamos a perder mucho en el camino y se nos van a ocurrir tantas ideas que no vamos a poder llevar a cabo en últimas. El punto de partida tiene que ser una cosa más específica y profunda. Por ejemplo, el punto de partida del libro secreto de los monstruos fue: vamos a hacer un libro acerca de los miedos y el libro va a tener una estructura de cadáver exquisito. Ese es el punto de partida. ¿Hay una pregunta? Creo que ya la respondiste en parte, así que por eso dije que no, pero bueno, o sea, al menos sería más importante como un punto de partida el contenido más que la forma. Exacto. Okay. Sí. Sí, ya está respondida, así que… Sí, porque el contenido en últimas va a ayudarte a determinar la forma, pero si lo hacemos al revés, luego podemos, a ver, yo no digo que no puedan salir proyectos editoriales transmedia, sí, seguramente sí pueden salir. Lo que pasa es que va a ser una cosa que en últimas es superflua y que se puede olvidar fácil también, porque recordemos que lo que nos convoca igual aquí a todos y a todas es el amor por los libros, por las historias, por las cosas que de alguna forma aportan al mundo, pues de alguna manera. Entonces, sí, el punto de partida es muy, muy importante, porque entonces vuelvo al ejemplo del libro secreto de los monstruos. Entonces, desde ese punto de partida de queremos hacer un libro que hable acerca de los miedos y que sea una suerte de cadáver exquisito, entonces uno puede ver lo que hubo antes de eso, ¿cierto? Gran referente, el animalario del profesor Ravillot, y luego puede pensar también a partir de ese punto de partida, es como mirar atrás y mirar hacia adelante. Entonces, hacia adelante, ¿qué puede haber? Bueno, listo, vamos a hacer un libro que se pueda combinar, pero entonces ya no solo el nombre del monstruo, sino también que se puedan combinar las historias. Entonces, este es un libro que tiene 32 miedos, las historias son de una página, las páginas se dividen en 4 y vas combinando las historias y los monstruos, y 32 a la 4 da como resultado 1.080.000, que son las posibles historias y monstruos diferentes que se pueden crear con el libro. Entonces eso, ¿qué elementos innovadores tiene? Listo, entonces vamos a tener, además de los nombres, vamos a poder combinar las historias, pero además vamos a generar una banda sonora que permita que en la aplicación también se combinen cada pedazo de la historia y la banda sonora no quede como cortada. La banda sonora de ese libro es muy especial porque está hecha así. Si tú coges un pedazo y lo pegas con otro, siempre va a sonar bien, no importa en qué orden lo pongas. Aquí voy a mirar un poco hacia atrás, entonces a ver también cuáles son los antecedentes que tenemos desde nuestro punto y mirarlos desde nuestro punto de partida. Entonces, en el libro infantil ha habido unos desarrollos preciosos, impresionantes, hay una cantidad de creatividad hermosa, entonces no podemos pararnos a decir que nosotros lo que estamos haciendo es algo que jamás se había hecho o que es lo más innovador del mundo, que nos estamos inventando la creatividad del mundo del libro infantil, ¿por qué no? Entonces tenemos libros como la Enciclopedia Mecánica de Ángela Ruiz, que es un libro que va rotando, no sé si lo conozcan, es precioso, y estamos hablando de 1949. Tenemos los libros pop-up que a todos nos tocaron, que también es un uso de la tecnología del papel increíble. Tenemos los audiolibros, que también hubo una época en que los vendían hasta en los semáforos. Tenemos el Animalario, que es también un gran referente. Tenemos los fantásticos libros voladores del señor Morris, que es este libro que fue inspiración para este cortometraje ganador del Oscar y que es un libro digital interactivo también. Entonces, qué importante es ver todos esos referentes
y muchos más dependiendo entonces del proyecto que se quiera llevar a cabo. Yo les hablaba en la charla de Lord Reiniger, que había sido como un gran referente para Malaika, y me voy a devolver un poquito. Y este libro que se llama Y si viene la guerra es un libro que tiene una plantilla que puede animar las ilustraciones del libro de forma análoga. Entonces, pues claro, este no solo es un efecto viejo que se llama Koh-i-Noor, sino que también tiene muchos antecedentes. Entonces, no dejar de lado todo eso. Luego hay que hacer un diseño de la estrategia transmedia y estudiar la viabilidad económica. También tuvimos la oportunidad de hablar de eso un poquito. Nosotros hacemos eso, producimos un documento guía, planeamos y diseñamos el proyecto transmedia y hacemos el planteamiento didáctico, y todo eso lo vamos ajustando según el presupuesto que nosotros tengamos. Entonces, aquí, por ejemplo, les puse estos dos libros porque en El pájaro de los mil cantos nos habíamos ganado una beca, entonces fue un libro al que le pudimos hacer como un desarrollo tecnológico muy amplio. El libro es un libro digital interactivo que está traducido a portugués, inglés, francés, español, mandarín, magiar, alemán, ruso, y es una aplicación también en la que se pueden escuchar los sonidos de los pájaros, y además le hicimos una guía didáctica para padres y maestros porque teníamos los recursos para hacerlo. Luego, en el libro de al lado, que es Los ingeniosos mecanismos de Jerónimo de la Testa, tuvimos en cambio que explorar un nuevo modo de animación porque nuestros recursos eran más limitados. Sabíamos que solo podíamos sacar una aplicación y esto lo hicimos en pandemia, así que teníamos que también ser rápidos y acortar bastante el presupuesto. Entonces, el diseño de la estrategia transmedia tiene que ver directamente también con los recursos que se cuenten. Y cuando digo recursos, no solo hablo de los recursos monetarios, sino también de los recursos que nosotros mismos podamos tener, ¿cierto? Como editores y editoras. Entonces, sí, ¿tienes una pregunta? Eso que estás diciendo con los planteamientos pues, ya económicos, por así decirlo, quiero remitirme un poco a algo que se habló en la primera charla, que se hablaba de que el editor tiene que, casi que ya en este momento abarca distintas disciplinas. En ese momento se hablaba de disciplinas del libro, como, bueno, el cajista se perdió y ya el editor, digamos, sabe diagramar y sabe otro tipo de cosas. La pregunta acá entra al caso es porque hasta qué punto entonces el editor tiene que apelar a esa interdisciplinariedad, que tenga que aprender, no sé, a ilustrar, tenga que aprender, no sé, a programar, cosas así, hasta qué punto el editor debe hacerlo y hasta qué punto pues tiene que buscar a otros, ya sea por temas económicos o por temas creativos, por así decirlo. Bueno, hasta el punto que quiera. Es decir, el desarrollo ya en términos de el oficio como lo tome cada individuo es una búsqueda que yo creo que es muy personal, y se trata de descubrir también qué les interesa a ustedes como editores, y qué los mueve también de la edición, porque también la magia de ver diferentes libros, por ejemplo, de diferentes editoriales, está mucho en eso. Uno lo ve, digamos, muy bellamente en editoriales independientes donde el editor o las ideas del editor están más presentes en los libros y uno puede notar ciertas huellas, por así decirlo, de la persona que edita, así la obra sea la obra del autor o la autora, o el ilustrador o la ilustradora. Entonces yo sí creo que es como hasta donde tú mismo quieras llegar. En mi caso, quiero abarcarlo todo. En mi caso he aprendido a
animar, a hacer edición de sonido, a diagramar, por supuesto. No sé ilustrar, dibujo muy mal, pero sí tengo unas nociones estéticas muy claras. Entonces, no sé ilustrar, pero puedo criticar al ilustrador y decirle que me vuelva a dibujar. Entonces, pues es un poco eso, como no tienen que ser nociones profundas. Yo no soy productora de sonido ni soy animadora profesional, pero hay algunas nociones sí generales que me permiten entonces poder dirigir un proceso, porque si no supiera de esas cosas, por ejemplo, cosas básicas de cómo se programan y se empaquetan las animaciones, pues llega un programador y me enreda y luego sale algo que yo no quiero que salga. ¿Sí? Entonces, pues sí, las nociones que tiene y los aprendizajes que tiene que tener un editor van hasta donde llegue el deseo del editor pues de qué libros quiere hacer. Ahora, por supuesto que para eso pues hay que recurrir a las personas que saben, ¿cierto? Uno no aprende mágicamente de la noche a la mañana y con tutoriales en YouTube. O sea, seguro hay gente que sí, es desgraciados todos, pero no, a veces aprender es un poco más difícil y hay que buscar a las personas que saben alimentarse de todas esas cosas maravillosas que hace la gente y empezar a aplicarlas pues en el oficio. ¿Sí? Bueno, terminado el… bueno, antes de terminar con el proceso, con el macroproceso 1, también me parece muy importante hablarles de unas herramientas básicas que nos pueden ayudar a que nuestros proyectos editoriales sean más viables. Entonces, por ejemplo, una cosa fundamental, que esto sí a mí me parece fundamental y obligatorio para un editor, es entender el proceso de impresión de un libro, si es que el editor pues quiere hacer libros impresos. El proceso de impresión de un libro es fundamental entender cada uno de sus pasos, saber qué son planchas, cómo se queman, cómo se llevan esas planchas luego a los tambores, cuáles son esas máquinas que usan las imprentas. ¿Por qué es importante saber todo esto? Porque así uno va a poder en últimas controlar un poco más los procesos y saber que el color no quedó en el libro impreso como tenía que quedar, y eso es un detrimento de la obra del ilustrador, a saber que, por ejemplo, qué tamaño de libro conviene más para que en últimas el libro salga más barato. Entonces, hacer la planeación, saber cuánto mide un pliego, saber si mi impresor tiene máquinas que impriman un pliego o tiene máquinas que imprimen medio pliego, para yo poder hacer la planeación. Hay herramientas muy buenas para ese tipo de cosas. Nosotros utilizamos algo súper sencillo que se llama Copel, es una cortadora, es un simulador de corte de papel online que se llama Copel. Entonces uno ahí ingresa el tamaño del pliego, ingresa el tamaño del libro, teniendo en cuenta, pues por supuesto, el sangrado y por dónde pasa la guillotina, tienen que ser unos milímetros de más. Y entonces él te da como qué desperdicio va a tener el pliego en últimas. Esto es fundamental, porque es que si nosotros no aprovechamos, a nosotros siempre nos van a cobrar un pliego entero. Y si el 30% del pliego quedó desperdiciado por el tamaño del libro, pues entonces nos va a salir mucho más caro. Bueno, entonces buscar ese tipo de herramientas que nos ayuden a que nuestros proyectos editoriales sean más viables. Luego entonces tenemos el macroproceso de la producción literaria, y esto incluye la obra literaria y todo lo que está alrededor de la obra literaria. Entonces, pues la escritura, luego la revisión de la obra literaria, si hay un comité editorial, pues debe pasar por ahí. La pregunta de por qué se va a publicar este libro, merece la pena que sea publicado, necesita taller, necesita más trabajo antes de ser publicado. Luego pues está la corrección de estilo y la escritura de textos periféricos. Nosotros usamos Drive para poder que el corrector de estilo y el editor vayan poniéndole comentarios al autor y trabajar en tiempo real.
es una herramienta que todos conocemos y es pues muy útil. Esto que ven aquí son algunos de los textos periféricos que nosotros sacamos, además de la obra literaria, que tenemos a otra persona que redacta esos textos. Los llamamos textos utilitarios y son, entre otros, la reseña del libro, el texto de cuarta carátula, a veces el colofón, también lo redacta otra persona que no es el autor. Bueno, porque nuestros libros también como pretenden restaurar o recobrar algunos de esos elementos del libro clásico, como el colofón. Nuestras últimas ediciones tendrán ex libris, bueno. ¿Y esto qué es lo que padres y maestros necesitan saber? Entonces, esto es como un pequeño resumen que hacemos de las posibilidades pedagógicas y didácticas que tienen los libros. Darles como alguna idea a los mediadores de qué cosas pueden hacer con ese libro. Bueno, eso todo lo hacemos durante la producción literaria. Otra cosa que hacemos durante la producción literaria es, como les decía, las traducciones de los libros. Entonces, tenemos múltiples plataformas y también múltiples idiomas. Eso que ven ahí es la versión en italiano de Malaika, y el de la izquierda es un pantallazo de cuando estábamos haciendo la traducción al inglés de un libro que se llama Momentos. Nuestros libros para primera infancia tienen ediciones bilingües, están en inglés y en español. Entonces, es también un reto porque no tienes un libro traducido, sino que tienes un libro en 2 idiomas y hay características pues, específicas de cada uno de los idiomas, pero deben dialogar de alguna forma, no pueden ser tan diferentes porque entonces puede llegar a ser confuso. Eso es lo que hacemos durante el proceso de producción literaria. Luego la producción gráfica, aquí nos detenemos bastante porque de este proceso van a salir muchos de los, luego de los otros macroprocesos, van a usar muchos elementos de aquí. Entonces, determinamos la línea gráfica. Con respecto a eso, cada uno de los libros tratamos de que tenga una línea gráfica diferente. Nosotros tenemos apenas 17 títulos, lo cual no es mucho, pero ya ven todo el desarrollo que hay detrás de cada uno. Pero como tenemos pocos títulos y a un editor también debe interesarle la diversidad de su catálogo editorial, porque debe tener la posibilidad de un catálogo editorial de dialogar con distintos tipos de lectores y lectoras. Entonces, por eso cada libro tiene una línea gráfica muy, muy marcada. Hacemos un casting o selección de ilustradores, tenemos un banco de datos de ilustradores con los que nos gustaría trabajar y dependiendo del proceso que estemos haciendo, pues llamamos a uno u otro. Esto es muy importante porque, sobre todo para nosotros o para uno que trabaja en una editorial independiente, a veces uno conoce ilustradores que son súper chéveres, son súper talentosos y los invitas a un proyecto para el cual el ilustrador no está acostumbrado a ilustrar de la forma en la que tú quieres que ilustre. Entonces, claro, si hay un ilustrador que su línea es gótica y de repente se enfrenta ante un proyecto de canciones de cuna para bebés, seguramente lo va a poder hacer, pero va a ser un proceso muy difícil porque no está acostumbrado a hacerlo. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, con ilustradoras e ilustradores a las que les cuesta, por ejemplo, dibujar niños pequeños o, por ejemplo, dibujar hombres que se vean bondadosos y no terribles. Entonces, bueno, eso es todo un proceso que hay que tener en cuenta y hay que mirar bien desde el principio. Luego hay un análisis de identificación y creación de imágenes literarias para los storyboards de los libros ilustrados. Esto es una reunión o una serie de reuniones que tenemos con los ilustradores o las ilustradoras en las que, una vez leído el texto, empezamos a pensar cuáles imágenes del texto
son potentes y queremos que estén en el libro ya ilustrado, o en el caso de los libros álbum, cuáles pues son esas imágenes que van a complementar la historia y ampliarla y a contar otras especificidades de la historia. Luego hacemos una escritura descriptiva física y emocional de los personajes para la creación gráfica. Entonces creamos cada universo de cada uno de los personajes. Por ejemplo, así no vayan a tener nombres en los libros, les ponemos nombre como una forma de darles como una identidad un poco más clara y también de podernos comunicar nosotros como editores de una mejor manera con los y las ilustradoras, como entender un poquito mejor el universo íntimo de un personaje puede ser muy útil para ilustrarlo también mejor. Son algunos ejemplos de procesos de ilustración. Este es el proceso de ilustración de Malaika. Esta ilustración la hizo Lizardo. Como ven, pues es una ilustración que tiene mucha geometría. En Malaika se buscó como una añoranza por estos símbolos geométricos africanos que son tan interesantes. Y bueno, ahí ven como un poquito del proceso. Que les voy a mostrar es el storyboard de Malaika. Ahí van a ver los bocetos en baja. Este es el primer storyboard que se hace. El storyboard viene después de la creación de los personajes. Para nosotros hacer los personajes es siempre lo más importante, porque si no se tiene claro el personaje, después es muy difícil mantenerlo a lo largo de la obra. Es decir, si un ilustrador no conoce bien el personaje, luego no lo va a poder mantener, y entonces fíjense mucho en muchos libros en los que el personaje que aparece en la primera página parece no ser el mismo que el que aparece en la 10ª, ¿ya? Por esa falta como del estudio del personaje. Entonces esos son los bocetos de baja, luego los bocetos de media en los que incluimos un poquito de colorización y luego los artes finales, que ya es como la magia. Este es el storyboard después de hacer los artes finales del libro. Se hizo el storyboard para el cortometraje, que es ese que ven ahí, y este es el storyboard de la escena número 4, en la que Malaika descubre los sagrados baobabs, los árboles con las flores más hermosas. Malaika no las puede ver, pero pronto descubrirá que los baobabs son árboles que tienen las flores bajo la tierra y que lo verdaderamente hermoso es difícil de ver. Dicen que si pones tu oído en estos mágicos árboles, podrás escuchar las historias que los Jellies le cuentan a las flores. Whenever she saw something interesting, Malaika would always have questions. What are those strange trees called? Those are the sacred baobab trees. They have the most beautiful flowers, Komba would answer. But I don't see any flowers, Malaika would respond. Baobabs are trees that grow upside down. Their flowers grow beneath the earth. True beauty is hard to see. Only memory keepers have the honor of being buried beside a baobab. If you place your ear next to these magical trees, you will hear the stories the griots tell the flowers, explained Neri. Bueno, entonces ahí ven exactamente cómo es ese proceso y cómo se pasa de la idea del storyboard luego a el cortometraje, que es como el producto final que junto con el libro conforman el proyecto editorial completo. Este es el proyecto del hombre extraño. Cada libro, como les he venido contando, tiene como sus particularidades. En este caso, la historia del hombre extraño se desarrolla en un pueblo que se llama Santa María de la Tristura, y como era una historia que se desarrollaba en un pueblo, pues la arquitectura era muy importante. Entonces el estudio de arquitectura que se hizo en este libro, pues lo ven aquí en boceto y luego llevado a una arte finalización.
son los primeros anotaciones y bocetos de Érase una mujer, que creo que sí lo traje, sí, ahí está, que es este libro que ven acá. Así empieza la idea del libro. Ahí lo que están señalando son los diferentes elementos que tiene la historia. Después de la obra literaria, entonces como estas historias de estas mujeres habían sido escogidas en diferentes momentos de la historia, pero además también en diferentes lugares de la tierra, cada mamushka que está ilustrada en el libro tiene particularmente unos patrones de dónde vienen las mamushkas. Entonces eso es lo que se está señalando allí. En su vientre tienen como un símbolo específico del lugar de donde vienen, todas son así, y luego alrededor pues tienen diferentes patrones. La idea pues entonces era que unas mujeres, unas mamushkas se contienen a las otras, y esa era pues como la idea general. Luego aquí vemos pruebas de color versus artes finalizados. Ahí está. Y luego hay aquí un aprovechamiento de los elementos de la ilustración dentro de la diagramación. Entonces, para esta última edición ya teníamos, esto quiero que lo sepan también, esta es una edición nueva, este libro se publicó en el 2015, pero fue reeditado el año pasado. Como ya habían estos elementos en sus vientres y estos patrones, decidimos complementar la diagramación con esos mismos elementos, pero transformados en unos mandalas que están en el centro de las dobles páginas del libro. Entonces es exactamente lo mismo que ha hecho el ilustrador, pero llevado a otro elemento que ayuda a que la diagramación del libro sea también más rica y más bella. Y también estos mismos mandalas están reproducidos en los fondos, en los fondeados de las páginas. Entonces eso también como genera más riqueza de la ilustración. Estos también son bocetos del hombre extraño, son elementos separados que luego se van poniendo en la ilustración final. Ahí hay un poco de proporción y perspectiva. Estos son los personajes de esa obra. Todos estos procesos se hacen de forma muy cuidada en nuestros desarrollos, porque sabemos que todo esto después lo podemos utilizar en los desarrollos transmedia que hagamos. Es decir, por supuesto que no, cuando se desarrollan los personajes, no todas las editoriales los ponen así de bonitos en una cosa de estas, pero es que estos personajes luego los utilizamos para el libro digital interactivo que hicimos del hombre extraño. Entonces, eso también es muy bonito de lo transmedia, y es que cada parte del proceso cuenta, porque cada parte del proceso es como, cada macroproceso es como una nueva obra. Bueno, en el caso de Alicia, lo que hicimos fue ya no ilustrar, sino restaurar los grabados originales de John Tenniel, pero también les explicaba en la charla anterior que hicimos una diagramación especial en la cual puedes decidir si leer el texto de corrido o leerlo con los comentarios del autor que están en estas falsas columnas. Y para los comentarios del autor buscamos unos grabados libres de derechos muy sencillos que son iconos. Entonces eso también puede hacer parte de ese macroproceso que es la ilustración, no solo generar ilustraciones, sino de repente también buscar ilustraciones que puedan funcionar bien para el proyecto editorial. Además de lo que tiene que ver con el libro, hacemos desarrollos de artes periféricas. Esto es porque como a veces los libros tienen aplicaciones, o en el caso de Malaika son cortometrajes, o
tienen algún otro desarrollo, entonces necesitamos, por ejemplo, los iconos para montarlos a las tiendas de aplicaciones, necesitamos los banners para poner los cortometrajes incrustados en diferentes páginas web, etcétera. Entonces todo eso hace parte de este macroproceso que es el proceso de la ilustración. Todos los libros, como les decía, también tienen un logotipo diferente, sus textos sus títulos están hechos pensando en el alma del libro, entonces eso también es un proceso que se hace, a veces incluso se lo pedimos al ilustrador que lo haga, otras veces lo hace el diseñador gráfico. Y todos los libros también tienen unos iconos parecidos a este, que son como sus iconos representativos, que están en las tiendas de aplicaciones o también en los lomos. Hacemos también el diseño de la interfaz de las aplicaciones o de los libros aplicación. Esto es porque justo ayer alguien entró al stand y me dijo, uff, ¿con quién hacen ustedes las aplicaciones? Es que les quedan muy bonitas. Entonces yo le explicaba que los programadores en el esquema que tiene el UAUX solamente hacen programación. Ellos no diseñan las interfaces, ellos no diseñan cómo va a funcionar la aplicación. Eso lo decidimos nosotros porque eso hace parte de la labor del editor en este tipo de contenidos. Es decir, yo no le puedo entregar a un programador o a un desarrollador de aplicaciones un libro y decirle, mire, hágame una aplicación de esto, porque no tiene como el editor el proyecto en su cabeza, ¿ya? No entiende como las particularidades y demás. Entonces nosotros hacemos todo el diseño de los botones, cómo van a pasar las páginas, cómo se van a animar, qué música van a tener, y eso es lo que le pasamos a los programadores. Entonces eso también hace parte de la labor editorial. Y ahí pues está el libro diagramado. Luego, como cada libro tiene sus particularidades, por ejemplo, o el libro de Y si viene la guerra, tienen que tener pues muchos prototipos y hacer pruebas. Este es el libro final, esos son algunos prototipos. Esto que ven aquí es el diseño del barnizado parcial UV que tiene el teatrino. Luego, este es el primer diseño de la interfaz de la aplicación, ahora es diferente. Este es una maqueta que hicimos con todo lo que iba a tener el libro, y ese es un libro que usamos de prueba para ver cómo funcionaba el pegado del teatrino a la tapa de un libro. Entonces, bueno, eso también, aunque no es de ilustración, sino más bien como de diseño, lo ponemos en ese macroproceso porque hace parte de la estética del libro. Y así queda. Bueno, y eso es como ese video que también se los puse ahí para mostrarles que además del diseño editorial, también tenemos que hacer como editorial, pensarnos el diseño de todas las piezas de mercadeo que tengan que ver con los libros y cómo los vamos a mostrar. Como no son libros usuales, hay unas formas muy específicas y unas herramientas que tenemos que buscar para poder mostrarlos. Entonces, les he mostrado a lo largo de la presentación mockups de los libros, con celulares enfrente y demás, que son herramientas pues, que usamos para eso, para ilustrar cómo funcionan. Lo mismo los videos que hacemos.
Bueno, luego entonces está el macroproceso de la producción sonora. Nosotros tenemos básicamente 3 capas sonoras en las narrativas. La primera capa es la banda sonora, soundtrack o música de fondo, que pues básicamente es eso, como música incidental. Luego tenemos efectos de sonido, que son, dependiendo del proyecto, pasos, puertas que se cierran, besos, etcétera. Y después las voces de la narración, que pues dependiendo del idioma buscamos al narrador o la narradora. Esto generalmente, y la verdad lo hacemos cuando tenemos algún apoyo, porque contratar narradores de voz profesionales no es barato, pero algunas veces también tratamos de hacerlo nosotros como podemos. Es una lástima, yo creo que no va a sonar. A ver, así. Esta es la banda sonora del libro Secreto de los Monstruos. Bueno, esa banda sonora la hizo un músico de Cali y cada golpe que ustedes están escuchando es por ejemplo, ese es el golpe que indica que después de allí puede seguir otra vez un pedazo diferente de la canción y va a quedar igual, así como el libro se combina, la música también. Luego tenemos el leitmotiv del libro El pájaro de los 1000 cantos. Entonces, siempre hacemos mapas también de sensaciones respecto a las obras. En el caso del pájaro de los 1000 cantos, cada pájaro tiene como una personalidad y un canto distinto, y la música de fondo que los acompaña, entonces también tiene que ver con qué personalidad tiene el pájaro en específico. Ese que primero que escuchamos es la música de la narración inicial, y luego tenemos la música del sinsonte. Esta es la música de fondo, no el canto del pájaro. Luego sobre esta música ponemos los cantos de los pájaros que ilustran pues el libro. Luego el pájaro mariposa. Y el espantagranjeros. Entonces, como ven, ahí también hay un planteamiento editorial, que es, digamos, en una edición normal, bueno, entonces, ¿cómo sería la página de este pájaro y cómo se vería el pájaro? En una edición transmedia trasciende eso y es también, bueno, cómo sonaría la música de fondo, cómo sonaría el pájaro en general, etcétera. Este es otra vez el video que les mostré al principio. Este es un proyecto de musicalización. Nosotros usamos herramientas básicas a veces cuando trabajamos nosotros, el equipo de planta de Lua Books, y no con personajes externos, porque lo que les he dicho, hemos tenido productores invitados de audio, pero también a veces tenemos que hacerlo nosotros. Cuando invitamos productores, ellos seguramente usarán programas especializados y profesionales como Logic, etcétera. Nosotros usamos GarageBand, que es el que viene con el computador, pero de ahí logramos sacar productos de calidad, que es lo importante. Entonces, juntando eso, les quiero hablar y volverles a insistir sobre la búsqueda de herramientas,
porque hay herramientas que son muy útiles y muy buenas y ya todo está inventado y solo hay que ir y buscarlo. Entonces, nosotros, por ejemplo, para el desarrollo del audio de Alicia, se los voy a mostrar de hecho, pues no podíamos contratar un productor de sonido, ni tampoco actores de voz, ni absolutamente nada, porque también estábamos en la mitad de la pandemia, pero este es el resultado de la aplicación. Entonces, esta es una aplicación de realidad aumentada. Yo no sé si ustedes alcancen a ver ahí. Entonces, como ven, la calidad de sonido no es mala, se escucha bien, se escucha grande. Aquí, en este caso, no podíamos componer música, no teníamos tiempo y tampoco teníamos muchos recursos, pero usamos música que ya estaba creada y libre de derechos. Entonces, por eso les digo que las herramientas son muy importantes y todas hay un montón de sonidos y de música que están libres de derechos, les voy a mostrar otro que me gusta mucho, y que se pueden usar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es música clásica. Sonidos de pájaros, etcétera, todo encontrado en internet. Las voces que no encontrábamos o los sonidos que no encontrábamos los grabábamos nosotros con el celular. Yo soy la voz de Alicia. Y bueno, ese tipo de herramientas. Entonces, por ejemplo, si hay algún desarrollo de audio y yo no tengo para pagarle a un productor que me masterice para que el sonido suene bien, bueno, pues hay herramientas de masterización online que funcionan perfecto. Busquen que hay un montón de cosas. Bueno, luego el macroproceso 5 es el proceso de animación. En esto pues entra directamente a jugar el proceso 2, que es el de ilustración. Entonces antes nosotros hacíamos una animación que se llama animación por sprites, que básicamente es un personaje que tiene articulaciones y eso es un archivo que se va animando, ¿ya? Así hicimos todo el proceso de Malaika en animación por sprites, es decir, Malaika era un solo archivo que tenía articulaciones y durante el proceso de animación esas articulaciones se van acomodando para donde deban moverse. Ahora, como todos los procesos son diferentes y las tecnologías van cambiando, pues nos ha tocado aprender cosas nuevas y estamos usando animación por partes, simplemente son partes que están así, cada una es un archivo diferente y la máquina pues queda de ese modo. Entonces allí el ilustrador tiene un reto y es pasarnos todos los archivos en capas para que nosotros luego cada una de esas capas las podamos separar y luego volver a unir durante el proceso de animación. Por supuesto que no todos los libros, a veces me preguntan cómo hacemos cuando compramos derechos, porque por supuesto que no vamos a tener acceso a los archivos originales hechos en capas, o en el caso de Alicia, que ya estaban, pues John Tenniel no se iba a levantar de la tumba a ponernos en capas y en TIFF todos los archivos. Entonces, allí lo que hacemos es animación por recortes, vamos recortando lo que nos interesa que se mueva y clonamos los fondos para que cuando se mueva, pues no quede como el pedazo blanco. Este es el resultado después del proceso de animación. Después de ese proceso de animación que pasé muy rápido, pero es el más largo de todos, viene la producción de video. Entonces ahí es cuando se juntan las animaciones con el sonido que se han hecho en los dos procesos anteriores. Esa es la edición de Malaika. Les quería poner la de Malaika
y no la de otros desarrollos que hemos hecho últimamente, para mostrarles que realmente las herramientas son muy útiles, las herramientas modernas son muy útiles, pero no lo son todo a la hora de hacer un desarrollo transmedia. Es decir, si ustedes lo que tienen es el Movie Maker o el iMovie o lo que sea, pues también esas herramientas, por supuesto que son limitadas, pero si hay una buena idea, pues puede florecer en cualquier terreno, creo yo. Este es el tráiler. A very special princess, traveling with elephants. She will discover a well-kept secret. But hard days will arrive, and she will have to face one of the most difficult challenges. Lua Books presents an animated short film by Lizardo Carvajal, an endearing story filled with fantasy that will carry you to the land of memories. Bueno, eso. Luego hacemos este tipo de cosas también. Este es el video promocional del pájaro de los 1000 cantos. Entonces, allí dentro de la producción de video, pues no solamente tenemos eso, la producción de los videos como productos editoriales, sino también la producción de videos para mostrar cómo funcionan o qué son los productos editoriales, que es muy importante porque, vuelvo a recalcar esto, es muy difícil que alguien entienda todas las posibilidades que tiene un libro transmedia si solo lo ve puesto en una estantería y nadie le explica nada ni nadie le muestra nada. Es como eso, otra vez, jugar sin saber las reglas del juego. Luego, el macroproceso 7, que es el último en nuestros procesos editoriales, en nuestro modelo de producción de contenidos transmedia, básicamente lo que hace es agrupar todos los procesos anteriores y lo pone entonces ya en un lenguaje tecnológico. No se preocupen que yo tampoco entiendo nada de eso. Lo pone entonces en un lenguaje tecnológico que permite que este contenido sea descargado y visualizado en las diferentes plataformas pues, que necesite yo, quiera yo que haya en el texto o en el que tenga el libro. Luego, entonces, vuelvo a las nuevas herramientas, siempre hay que estar un pasito adelante y mirando qué se inventan. Ahorita estamos usando para las animaciones y para los libros digitales Google Web Design, que es una herramienta bastante amable y muy interesante para desarrollos transmedia, entonces se las puedo recomendar. No se preocupen que las curvas de aprendizaje siempre son difíciles, mucho, a nosotros también nos cuesta un montón. En curva de aprendizaje de Google Web estuvimos como 2 o 3 meses, por eso no sacamos tantas novedades. Y bueno, ahorita ya como para abrir un poco la conversación, quisiera escuchar si tienen como algunas preguntas o comentarios que podamos charlar aquí. Bueno, desde la virtualidad tenemos 2 preguntas. Una la habían hecho en la charla anterior, pero nos llegó un poquito tarde.
Entonces, Mauricio Andrés Misas quiere saber cómo es la relación de ustedes con la competencia, si los ven como tal o como colaboradores. Nuestra relación es buena, la de la competencia a veces no tanto. Hemos tenido sí, aquí algunas infidencias en internet. No, hemos tenido bueno, no, a ver, qué pregunta tan difícil. Sabemos que a algunas personas del mundo editorial en Colombia, vuelvo a repetirlo, les hace un poco de ruido el desarrollo tecnológico detrás de los libros por una idea que yo no considero que esté mal, creo que es diferente a la que tenemos nosotros simplemente, que es la idea del libro como un objeto análogo, de biblioteca, de café. Yo también creo que el libro es un objeto de biblioteca y de café, pero además de eso creo que tiene unas posibilidades muy interesantes de expansión. Entonces, bueno, nosotros siempre procuramos tener muy buena relación con nuestros colegas, ayudarnos también, porque es muy importante, miren, desde compartir el camión para traer los libros hasta Medellín, hasta decirse cuándo hay convocatorias o pensar, ay, mira, tengo este escritor que me llegó y la verdad es que para mi línea editorial no es, pero a ti te puede interesar un montón. Bueno, ese tipo de cosas como que sí tratamos. Nosotros creemos muchísimo en lo colectivo, en que juntos podemos más y mejor. Gracias. Amalia María Cano pregunta si Lua Books tiene colecciones. ¿Tiene condiciones? Colecciones. Ah, colecciones. Condiciones, sí. Como tenemos un catálogo tan pequeño, todavía no nos atrevemos como a decir, esta es nuestra colección para niños de tantos años o esta es nuestra colección de… Porque pues realmente, vuelvo y les digo, hemos tratado de variar mucho en los títulos para llegar a un mayor número de lectores y lectoras, entonces pues eso hace difícil agrupar los libros. Lo que yo sí creo es que Lua Books en sí mismo es una colección de libros que funcionan de formas diferentes e innovadoras. Entonces eso, ahorita, este año estamos muy contentos, estamos abriéndonos camino en otros mercados y estamos a punto de sacar una colección que básicamente son todos nuestros libros en formato cuadrado, con varias cosas unificadas para que tengan como ese sentido de colección. Hay otras dos preguntas, no sé si las hago ya o ahorita. Como quieran. Bueno, María Camila Nigrinis pregunta, ¿cómo podría un traductor hacer parte de Lua Books para algún proyecto? Bueno, pues nosotros siempre recibimos como hojas de vida y las tenemos ahí, siempre las tenemos presentes, lo que pasa es que pues eso, es que no sacamos tantos libros al año, pero pues nada, nos pueden escribir a hello@luabooks.com. Y Valentina Osorio Beltrán pregunta, ¿cómo logran que sea rentable la empresa si el proceso de producción es tan arduo y de largo aliento? Sí, es una pregunta es compleja, es como larga de explicar, pero pues básicamente hacemos un cálculo del precio de venta al público que incluye, entre otras cosas, les voy a decir como así muy rápido, incluye el 10% de regalías para los autores, lo que es usual, pero además nosotros cuando vendemos por nuestra página web les damos el 20% a los autores, porque no tenemos que tener un intermediario como las librerías, entonces digamos que nos parece justo darle eso al autor o la autora. Luego, dentro de el cálculo de costos, lo que hacemos es
El costo del desarrollo digital lo diferimos a cuotas para el libro, es decir, el libro se paga su desarrollo digital en más o menos 3 tiradas. Entonces, a la tercera tirada ya el libro ha terminado de pagar su deuda con la existencia y podemos tener como dinero para hacer más cosas. Un poco relacionada con lo que acabas de señalar, y es si nos puedes hablar como sobre el modelo de negocio, pero más hacia la venta. Pues me llama mucho la atención, por ejemplo, libros traducidos a diferentes idiomas, si hacen exportación o si tienen compradores en otros países. Bueno, somos muy chiquitos también en eso, exportamos a algunos países de América Latina, pues con lo cual exportamos libros en español normal. No imprimimos libros en otros idiomas, pero los tenemos en formato digital y con esto pues sí tenemos como algunos distribuidores pequeños en Estados Unidos sobre todo. Y ya, más que todo nuestro desarrollo de traducción, yo siento que en este momento, de la editorial al menos, cuando todavía estamos muy chiquitos y no podemos distribuir en todo el mundo, es porque muchos niños y niñas o adultos también tienen como esta inquietud por el lenguaje de una forma tan amplia que también tienen como inquietud por los idiomas y por cómo se puede decir una palabra o contar una historia en otro idioma. Entonces eso es como un plus, pues, y yo sé que de seguro hay niños y niñas muy curiosos que agarran el pájaro de los 1000 cantos y empiezan a verlo en español y en francés y en español y en francés hasta que pues tienen ahí, empiezan a tener unas nociones acerca del lenguaje. Sí. Y también si nos puedes hablar un poco sobre cómo manejan el tema de la autoría, pues son libros que tienen, pues es un grupo de autores realmente, desde el que escribe hasta el que produce la ilustración. Bueno, los autores son el autor literario y el ilustrador. Las otras obras que, digamos, hacemos con el desarrollo transmedial son obras derivadas, pero todas parten, y por eso también es tan importante el contenido como principal guía del proceso, todas parten de una obra que ya está creada, que es una obra literaria o ilustrada. Entonces las regalías son para el autor y para el ilustrador. Ya los otros actores que hagan parte del proyecto se pagan completo, digamos, el trabajo. En el caso, por ejemplo, de los músicos que hacen bandas sonoras y demás, eso pues es un trabajo pago que ellos hacen derivado de una obra literaria. Yo tengo una pregunta, pues que es como en esas primeras etapas yo vi que están las traducciones, pues en el segundo. Y mi pregunta es, ¿cómo ustedes deciden como el alcance, pues por lo menos en las traducciones con los diferentes idiomas de cada proyecto? Como ustedes dicen, ¿todos son traducidos o hay uno que dice se reserva solo para el español? Como yo soy pues una de las editoras de Lua y soy también traductora, pues, pues de una vez como que saco el texto y aprovecho y hago la traducción de una vez al inglés por lo menos. Ya luego otros idiomas, depende mucho de los recursos con los que cuente el proyecto en específico o de los amigos o amigas cercanos que tengamos, porque también hemos tenido esa experiencia, pues como una amiga que hable ruso, entonces dice, yo lo traduzco y ¿no? También como eso colaborativo y bonito también se ha dado. Efraín Ferrer quiere saber cómo puede aportar gratuitamente a la parte de ilustraciones. Efraín, gracias. ¿Sí ven? Colaborativo.
Nada, igual, escríbanos a hello@luabooks.com. También hacemos eso, como nos juntamos con amigos y hacemos cosas, planeamos, soñamos, editamos. Listo. Y otra vez Amalia María Cano pregunta cómo se piensa Lua Books la inclusión, tienen libros en braille, cómo es el acceso en zonas rurales. Sí, nos hemos planteado mucho eso. Los libros digitales interactivos pues son libros que funcionan muy bien para personas ciegas, por ejemplo, porque tienen la narración, eso lo sabemos. Sin embargo, no todos los libros, en este momento no todos los libros están como libros digitales. Nos gustaría mucho que fuese así. Lastimosamente todavía no hemos podido hacerlo, pero ya casi. Y en zonas rurales, bueno, yo personalmente siempre he estado como muy activamente participando con ONGs en procesos de mediación de lectura enfocados a las diferentes plataformas que puedan intervenir en la mediación. Por supuesto, desde que trabajo en Lua Books, lo hago desde Lua Books. Y bueno, y hemos tenido experiencias muy bonitas en zonas rurales, en zonas socialmente vulnerables. También tenemos una experiencia muy linda y es que resulta que en la selva el papel se daña porque se lo come la humedad, los bichos, la patasola, en fin. Entonces, para niños o niñas que viven como en comunidades dentro de la selva, funciona muy bien la tecnología porque no se daña tan fácil. Entonces acceder a un libro, a un cuento, es más fácil a través, es muy raro porque es la selva, uno diría, pues no, lo natural, pero no, realmente es más útil lo digital porque así no se dañan los libros y pueden pasar a más niños y niñas. Entonces eso también es una experiencia muy linda. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Queja? Hola, pues yo veo ahí en la presentación, pues claro que todo se presenta como una cadena pues de macroprocesos que funciona muy bien y todo, pero quería saber como qué tan comunes en sus procesos pues que hayan como fallos y que piensen en un momento una idea que luego en el siguiente macroproceso no funciona tan bien y haya que devolverse pues a repensar todo eso, cómo funciona eso pues. A ver, las ideas generalmente se llevan a cabo. Lo que no funciona bien a veces o lo que tenemos que ir ajustando en el camino es la forma en la cual se lleven a cabo. Entonces, por ejemplo, con el libro Los ingeniosos mecanismos de Jerónimo de la Testa, que además de tener un nombre muy largo, fue un libro muy complicado de animar y de hacer el desarrollo transmedia. Entonces, nosotros desde el principio del proyecto editorial sabíamos que íbamos a hacer un libro sobre ecología y el ingenio humano. Entonces sabíamos que este libro iba a tener unos mecanismos que podían funcionar en la vida real de ser construidos. Esa era la idea principal, esa fue la idea que se llevó a cabo, así es el libro ahora, así es la aplicación ahora. Sin embargo, la forma de animarlo tuvo que cambiar completamente durante el proceso. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que queríamos era que el niño o la niña pudiese controlar la velocidad de las máquinas con su dedo en el celular. Esto al final no lo pudimos hacer, pero sí puede controlar el movimiento. Entonces no puede controlar la velocidad, pero sí el movimiento. Es como ir cediendo ante esas cosas, pues por lo mismo, porque tenemos recursos limitados y porque hay que ir ajustando cositas en el camino. Pero las ideas principales o de raíz se llevan siempre a cabo, porque pues precisamente es la idea que atraviesa el contenido. ¿Alguien más? ¿No? ¿Me pueden responder?
Pueden decir, no, ya nos queremos ir. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, pues entonces yo les voy a dar como mis conclusiones también, que es ¿no? El proyecto, los procesos, el modelo de producción de contenidos transmedia es un modelo de producción que abarca un proyecto editorial completo que se compone de varias obras derivadas y que las cuales son como, yo les decía también en la charla, la culminación de muchos sueños editoriales que se han tenido a lo largo de la historia. El sueño del almacenamiento, el sueño de la reproducción, por ejemplo, cómo un libro puede llegar a más y más y más y más y más personas, y con estos desarrollos transmediales lo logramos. El sueño de lo 3D, el sueño de lo sonoro, el sueño de la experiencia de lectura completa. Sentimos que estos sueños todos los culmina como el desarrollo transmedial. Y bueno, decirles que cualquier duda que tengan, si tienen alguna idea de un proyecto, si quieren hacer algo y no saben por dónde empezar o no saben qué hacer, pues pueden preguntarnos, acercarse a nosotros. Nos gusta mucho generar relaciones y es lo colectivo. Muchas gracias a todos por escucharme. Agradecemos a María Luisa toda su experiencia y toda su disposición a la hora de dar este taller, que terminó siendo también una clase magistral de cómo gestarse esos proyectos literarios, pero a través de las herramientas de lo